Buenas, ¿cómo están? Buen día, doctora. Hola, profe, buen día. Buen día, profe, buen día. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que vimos la clase pasada? Yo tengo una pregunta, profe. Bueno, te escucho. Respecto a la Convención del 94, cuando dice, la Convención no se aplica a conflictos armados internacionales regidos por los convenios de Ginebra de 1949 y su protocolo. No me Sí, queda en claro. claro. Por ejemplo, uno de los actos que están regulados por la convención que vos estás diciendo, la del 94, también pueden ser cometidos en el contexto de un conflicto armado. Sí. Sí, pero en ese caso no, digamos, los hechos van a estar regulados por los convenios de Ginebra y no por la Convención del 94. Entonces, los convenios de Ginebra contemplan la desaparición forzada de personas. No la contemplan, así como la contemplan contemplan violaciones graves, ¿no? A varias normas, por ejemplo, cometidas a la población civil, por ejemplo, ¿no? O a los combatientes. No está contemplado de la misma manera que los tratados de derechos humanos, pero ya vimos que el delito de desaparición forzada de personas viola varios artículos en general, las garantías del debido proceso, y eso sí está contemplado en los convenios de Ginebra, ¿no? Entonces, digamos, todo lo que ocurre en los conflictos armados va a estar regulado por el derecho de los conflictos armados. Entonces, en ese sentido hay como una separación entre el derecho de los conflictos armados y los derechos humanos que se apliquen, qué sé yo, en situación de paz. Bien, gracias, profe, clarísimo. ¿Sí? O sea, si hay un conflicto armado, se va a aplicar el Convenio de Ginebra. ¿Sí? El convenio que corresponda. Si el hecho de la desaparición se aplica a un combatiente, se van a aplicar, bueno, depende si es prisionero de guerra o qué, se van a aplicar los primeros convenios. Y si tiene que ver con la población civil, se va a aplicar el convenio 4 con el protocolo que corresponda, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Gracias, Bueno, profe. ¿alguna Otra otra? duda, sí, Sí, perdón. no, no, Em, no, todas las que necesites. Gracias. Respecto a la ley de punto final, Sí, cuando dice no comprendía acciones civiles, la ley de punto final. sí, porque Si quiere es, decir, sí, 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 quiere decir que si vos querías iniciarle un juicio civil por indemnización, lo podías hacer. Lo que esa ley abarcaba era la situación penal, ¿no? Al proceso penal. ok. Entonces no, creo que no lo entendí bien, porque yo entendí como que no, como que se podían iniciar acciones legales a, por ejemplo, digo, la ley de amnistía abarca a todos, también a gente que formaba el ERP, por ejemplo. Claro, porque todas estas leyes se aplican tanto, digamos, para los combatientes, Sí, ¿sí? Los que, perdón, retiro la palabra de combatiente. Se aplicaban a los miembros de las Fuerzas Armadas, no hablemos de combatientes porque no está discutido si había o no un conflicto armado interno. Entonces, se aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas como a los que en ese momento se llamaban subversivos. Pero en realidad la ley no emplea esa palabra, sino que se aplica a toda persona que no pertenece a las Fuerzas Armadas, pero hacía uso de actos de violencia, acudía a actos de violencia, ¿no? Por ejemplo, ujú. colocando una bomba en algún lugar. Entonces, esa ley se aplicaba a todos los que participaron en acciones violentas durante la dictadura, de un lado o del otro.
Bien, bien, gracias, profe. Entonces lo había Pero, entendido mal. claro, pero esas leyes se aplican a delitos penales. Entonces, Sí, por eso dice que no afecta a las acciones civiles que pueda haber. ¿No? No se aplica a las acciones civiles. bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo la clase pasada no llegué a dar imprescriptibilidad y les dije que este punto lo vieran ustedes solos, ¿no? Hay disposiciones, nosotros vimos que hay disposiciones sobre imprescriptibilidad en algunos de los tratados, ¿no? Como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el Estatuto de Roma también hay un artículo que dice los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán, es decir, los crímenes de guerra, de lesa humanidad, el genocidio y el crimen de agresión. Pero también tenemos una convención que es específica sobre imprescriptibilidad, que es del año 1968, pero Argentina recién adhirió a esta convención en el año 2003 y además en el año 2003 le otorgó jerarquía constitucional. Entonces, esta convención se refiere a una serie de crímenes que son los que ustedes pueden ver acá abajo, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, y acá se incluye también al apartheid y al delito de genocidio, ¿no? Y a la expulsión por ataque armado, dice, u ocupación. Entonces, esos crímenes van a ser imprescriptibles cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido. Es decir, que esta convención presenta la particularidad de que es retroactiva, tiene aplicación retroactiva, no importa en el momento que se pudiera haber cometido en 1940, ¿sí? Por más que la convención sea del año 1968, bueno, acá tiene, ¿no? Y entró en vigor en el 70, aunque para Argentina entró en vigor en el 2003. Bueno, y aquí tienen a quienes se aplica, las obligaciones que asumen los estados, ¿no? Entonces, no sé si esto ustedes lo pudieron ver ya. Si tienen alguna duda. Después también yo les pedí que vieran el caso Arancibia Clavel, que es la primera vez que se aplica esta convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y se le aplican a una persona que es Arancibia Clavel, que él era un agente del Servicio de Inteligencia Nacional de Chile, ¿no? La parte exterior, la DINA era esa dirección, la DINA exterior, quiere decir que él se ocupaba de perseguir a los opositores al régimen de Pinochet en el exterior, es decir, fuera de Chile. Entonces, él es uno de los que participa en una asociación ilícita para desactivar al general Prats, que se encontraba en Buenos Aires. Entonces, el general Prats es un general chileno, ¿no? Que estaba exiliado en Buenos Aires, entonces se pone una bomba en el vehículo, en un vehículo, y se asesina al general Prats y a su esposa, ¿no? Entonces a él se lo acusa. Lo que pasa que este proceso comenzó muchos años después, ¿no? de haber sido cometido. Fíjense las sentencias de 2004, y estos hechos tuvieron lugar, este acto de asociación ilícita que se le imputa, tuvo lugar entre 1974 y 1978. Entonces,
a él en primera instancia se lo condena a reclusión perpetua por asociación ilícita agravada, ¿no? En concurso con homicidio agravado por el uso de explosivos y por haber sido premeditado por más de 2 o más personas. Entonces, dicen que la asociación ilícita tenía por lo menos 10 miembros. Entonces, él plantea un recurso, va a la Cámara hace lugar al recurso, era el recurso de casación, entonces casa parcialmente el fallo, ¿no? Porque porque se discutía si era asociación ilícita agravada o asociación ilícita simple. Bueno, al no considerarlo la Cámara asociación ilícita agravada, sino asociación ilícita simple, declara extinguida la acción penal porque ya habían pasado los años, ¿no? para que el delito prescriba y lo sobresee. Eh, entonces, a él se considera que eran delitos simples, ¿no? Delitos penales simples, asociación ilícita simple. Pero el gobierno de Chile, que actúa como querellante, presenta un recurso porque Chile sostiene que lo que él había cometido era un crimen de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben, son imprescriptibles. Entonces, el hecho es que esto va a la Corte Suprema y la Corte entiende que esto es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Porque establece que si lo que hizo, lo que hacía, digamos, el asesinato y todo el resto de los actos que se cometían eran crímenes de lesa humanidad, la asociación ilícita para cometer esos crímenes también tenía que ser un crimen de lesa humanidad. Entonces, lo que se discute es si se tiene que aplicar la Convención sobre Imprescriptibilidad, dado que no estaba en vigor al momento de los hechos, pero bueno, lo mismo la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, ¿no? Sobre desaparición forzada de personas, que no estaba en vigor al momento de los hechos. Pero la Corte Suprema lo que entiende es que no está aplicando retroactivamente estos tratados porque al momento en que se cometieron los hechos, estos hechos eran considerados imprescriptibles por una norma consuetudinaria. Entonces, como que Argentina participaba de esta norma consuetudinaria, ¿no? Entonces, no es que está aplicando la convención retroactivamente, sino que en realidad está aplicando, ven los delitos como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada y cualquier otro tipo de acto dirigidos a perseguir y exterminar opositores políticos, entre los que debemos contar el formar parte de un grupo destinado a llevar adelante esa persecución, pueden ser considerados crímenes contra la humanidad, porque atentan contra el derecho de gente, tal como prescribe el artículo 118 de la Constitución Nacional, ¿sí? Y después entonces dice, según el Instituto de la Prescripción de la Acción Penal, dice que una de las posiciones era si la prescripción de la acción penal estaba o no vinculada al principio de legalidad. O sea, cuando tenemos en cuenta el principio de legalidad, hay que contarlo también respecto de la prescripción. O sea que, y el delito, la norma tiene que existir al momento de cometerse los hechos, ¿no? Entonces, si es así, dice, no sería susceptible, dice la Corte, de aplicación una ley ex post facto que alterase su operatividad en perjuicio del imputado. Sin embargo, bueno, como les decía antes, ¿no? Dice, la convención mencionada solo reafirma la imprescriptibilidad, la reafirma. Lo que importa el reconocimiento de una norma ya vigente de ius cogens para la Corte en función del derecho internacional de origen consuetudinario. De esta manera no se
fuerza la prohibición de irretroactividad de la ley penal, sino que se reafirma un principio instalado por la costumbre internacional, que ya tenía vigencia al tiempo de cometerse los hechos. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí, profe, una duda, porque la Convención del 68 no se aplica también retroactivamente. Sí, pero la Corte lo que dice es para no entrar en el juego este de si está aplicando una norma retroactiva o no, la Corte lo toma por otro lado. Lo toma como que existía al momento del hecho como una norma consuetudinaria. Claro, bien. Sí, justamente para no meterse en ese problema de que está aplicando una norma retroactiva y esto iría contra el principio de legalidad. Por eso lo que dice es sí, también a la imprescriptibilidad hay que aplicarse el principio de legalidad, pero no se estaría violando el principio de legalidad porque ya existía la imprescriptibilidad en la década del 70 como una norma consuetudinaria, que después lo que hacen las otras convenciones en realidad es receptar una norma consuetudinaria que ya existía de la que participaba la República Argentina. Ese es el argumento que da la Corte. Así que bueno, Bien. les pido por favor que ustedes lean el fallo. Esto que ustedes tienen acá es simplemente una recopilación de los principales párrafos, pero lean ustedes el fallo completo. ¿Sí? Perdón, profe, ¿un crimen imprescriptible puede ser indultado? El indulto pasa por otro lado. ¿Sí? El indulto es otra cosa distinta, no tiene nada que ver con la imprescriptibilidad. Imprescriptibilidad significa si yo puedo accionar contra el individuo o no porque por el paso del tiempo el delito prescribió o no prescribió si es imprescriptible. Tiene que ver con eso. El indulto tiene que ver con una persona que ya fue juzgada y condenada. Entonces aquí yo ya no aplico la imprescriptibilidad porque la persona ya fue juzgada y ya fue condenada. Por eso son dos cosas distintas. ¿Sí? La Bien. imprescriptibilidad o la prescriptibilidad interesan cuando la persona todavía no ha sido juzgada, ¿no? Para ver si justamente yo puedo iniciar una acción penal contra esa persona. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, entonces vamos a pasar al último tema, que es la cooperación internacional en materia penal, que nosotros lo vamos a aplicar a los crímenes, a estos crímenes internacionales, es decir, a las graves violaciones a los derechos humanos. La cooperación internacional en materia penal comprende distintos supuestos y uno, el más importante, no para nosotros, porque es lo que vamos a ver, es la extradición. Después también abarca la asistencia en la ejecución de la pena, en buscar prueba. A veces un delito se comete en un país, pero la prueba está en otro país, entonces se pide la cooperación del otro Estado para poder probar o para poder investigar a esa persona. Entonces, la cooperación entonces es mucho más amplio que la extradición. Nosotros, por razones de tiempo y además porque no es propio de nuestra materia, por ahí tendrían que verlo ustedes en derecho procesal penal o en derecho penal, pero nosotros en nuestra materia vamos a ver solamente la extradición y lo vamos a ligar específicamente con crímenes internacionales, es decir, graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, ustedes acá tienen una posible definición de extradición, ¿no? Es un acto de asistencia jurídica internacional, dice que consiste en la entrega que hace un Estado, al que vamos a llamar Estado requerido, a otro Estado, al que vamos a llamar Estado requirente, de una persona que se encuentra en su territorio
y la entrega para ser juzgada por un delito común o para el cumplimiento de una pena en el caso de que la persona ya haya sido juzgada y condenada. Entonces, por ejemplo, no sé, Argentina quiere juzgar a una persona que está en Chile. Entonces Argentina le pide a Chile la extradición de esa persona. Entonces Argentina sería el Estado requirente y Chile el Estado requerido. Chile es el que tendría que entregar a la persona a la República Argentina para que la Argentina la juzgue por el delito que cometió en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser un delito de derecho común, porque si es un delito exclusivamente de carácter militar, no va a proceder, o si es un delito político, no va a proceder la extradición, ¿no? O puede ser que la persona ya haya sido juzgada en Argentina y se le haya condenado, por ejemplo, a 20 años de prisión, pero la persona se fugó, está prófuga, y se la encuentra, se sabe que está en Chile. Entonces, Argentina le la entrega de la persona para que cumpla la pena en la Argentina, la pena que tiene que cumplir. Entonces, por eso, la extradición es que se entrega a una persona para ser juzgada o para que cumpla una pena. Y el fundamento es el interés que tienen todos los estados en que las personas, los delincuentes, sean juzgados y eventualmente castigados y también que cumplan efectivamente la condena, principalmente en el país que tiene conocimiento de los hechos delictivos. Generalmente es el país donde se cometió el delito. Entonces, la base jurídica para la extradición suele ser o bien un tratado, puede ser un tratado bilateral, un tratado regional o un tratado multilateral. Por ejemplo, hay muchos tratados bilaterales de extradición, ¿sí? También hay tratados regionales o multilaterales que tienen algún artículo sobre extradición. O sea, puede ser un tratado específico sobre extradición o cooperación en materia penal, o puede ser un tratado sobre una materia X, por ejemplo, sobre desaparición forzada de personas, pero que tiene un artículo sobre extradición. Nosotros vimos que las convenciones contra la tortura y sobre desaparición forzada de personas y también la convención de genocidio tienen algún artículo sobre extradición. Incluso la convención de imprescriptibilidad de los crímenes también menciona a la extradición. O puede ser también la base jurídica para extraditar, puede ser la legislación interna, la Constitución Nacional, un código penal, un código procesal penal o leyes especiales, leyes penales especiales. Entonces hay varios principios que se aplican a la extradición, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los delitos extraditables? Es decir, los delitos por los que va a proceder la extradición. Puede ser que esos tratados o las legislaciones, ¿no? Hagan referencia a la gravedad del delito o a que el delito la persona reciba determinados años de condena por la comisión de ese delito, o que enumeren las categorías de delitos extraditables. Los viejos tratados de extradición enumeraban, decían, la extradición va a proceder por estos delitos, no sé, homicidio, robo, bla, bla, bla. Enumeraban. Ahora no, ahora los nuevos tratados lo que hacen es decir, la extradición va a proceder por delitos que tengan, no sé, pena mayor a 2 años de prisión, o a 3 años, o a lo que fuera. ¿Sí? Directamente mencionan, hacen referencia o a la gravedad del delito o a los años de condena que recibirían. Después, para que un delito pueda ser extraditable, tiene que constituir delito en los dos estados. Por ejemplo, si en un país el aborto es un delito, pero en otro no, y la persona se encuentra en el país donde no es delito, ese país no va a extraditar a la persona porque porque el aborto no la va a extraditar, digamos, para que sea juzgada por delito de aborto, porque en el país donde se encuentra no es delito.
Entonces, el principio de doble incriminación tiene que ver con esto. El delito tiene que ser delito en ambos países. Después, también estos tratados o estas leyes de extradición van a determinar si es o no relevante la nacionalidad de la persona. Hay países, por ejemplo, como Brasil, que no extradita a sus propios nacionales. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, Argentina podría extraditar a un argentino. Esto hay que ver qué es lo que, qué tratado se aplica, ¿no? Porque hay tratados que obligan a la extradición de cualquier persona que esté encuadrada en ese tratado y que no va a importar la nacionalidad. En cambio, hay otros tratados que dicen que el Estado, es opcional para el Estado extraditar o no a un nacional de ese Estado. Después, si hay varias solicitudes de extradición de una persona, se va, por ejemplo, la persona se encuentra en Chile y, bueno, Estados Unidos pide la extradición de la persona, Argentina también, Uruguay también. Bueno, ¿a quién se le va a entregar? Bueno, se va a dar preferencia al estado donde se cometió el hecho. Y si no, los tratados, si cometió hechos en todos los estados, bueno, hay que ver qué es lo que dice el tratado de extradición. Si se le otorga, por ejemplo, al primero que pidió la extradición o qué solución se adopta. Después está el principio de especificidad, que es que cuando un Estado pide la extradición tiene que especificar por qué delito va a juzgar o pretende juzgar a esa persona. Por ejemplo, si pide la extradición por homicidio, después no lo puede juzgar por robo. Lo va a tener que juzgar por homicidio, por el mismo delito por el que lo pidió. Después hay otro principio que non bis in idem, que prohíbe el doble juzgamiento de una misma persona por un mismo hecho. O sea, nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito. Y después hay otro principio que generalmente hay dos principios que se suelen mencionar, la solidaridad, la reciprocidad. La reciprocidad es cuando no hay, general se aplica cuando no hay un tratado que obligue a extraditar, entonces el Estado igualmente decide extraditar, pero subordina esto a la existencia u ofrecimiento de reciprocidad. Esto significa, bueno, yo lo entrego, pero vos me entregás también a otras personas cuando yo te las solicite, ¿no? Entonces, a esto se refiere con el principio de reciprocidad. Después, bueno, hay varias clasificaciones de la extradición, activa o pasiva. Activa es desde la perspectiva del Estado que solicita la extradición. En el ejemplo que nosotros habíamos puesto, si Argentina pide a Chile la entrega de una persona, desde el punto de vista de Argentina va a ser una extradición activa, desde el punto de vista de Chile va a ser una extradición pasiva. Sería el Estado que tiene que entregar la extradición. Esto se los cuento porque la ley, por ejemplo, de cooperación internacional en materia penal que rige en la Argentina, tiene un capítulo para una sección sobre extradición activa y otra de extradición pasiva, ¿no? Entonces, cuando algún Estado nos pide la extradición de una persona, se la pide a Argentina, se va a tener que cumplir los requisitos que están en la parte de la sección de extradición pasiva. Después ya dijimos que Estado requirente es el que presenta la solicitud de extradición y Estado requerido es el Estado donde se encuentra no la persona, el que tendría que entregar esa persona. Después, esto no se los voy a tomar, esto, lo de la autoridad competente, pero sepan ustedes que hay tres sistemas: administrativo, judicial o mixto. Administrativo es cuando la decisión de extraditar en un país la toma el Poder Ejecutivo. Judicial es cuando la decisión la toma el Poder Judicial. Y mixto
es cuando, como en Argentina es mixto, porque la decisión la toma el Poder Ejecutivo, pero asesorado por el Poder Judicial. Participan los dos estados. Bueno, y la ley que rige en Argentina de extradición es la 24767, que se llama Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal. Y esta es una ley que sirve para digamos, resolver la extradición cuando no hay un tratado de extradición, ¿no? Que dice la ley que si no existe tratado, la ayuda estará subordinada a la existencia u ofrecimiento de reciprocidad, pero bueno, lo que se aplican son los requisitos que están establecidos en la ley. Y cuando hay tratado, de todas formas se va a aplicar la ley para interpretar, como modo de interpretar esas normas que están previstas en el tratado, ¿no? Y también se van a aplicar en todo lo que no disponga el tratado, es decir, en las lagunas que pueda tener el tratado. Y entonces vamos a ver cuáles son las condiciones para la extradición pasiva, ¿no?, que establece esta ley. Tiene que ser un hecho para que Argentina no entregue, para que Argentina entregue a una persona, la extradite, el delito tiene que tener una cierta gravedad, ¿no? Por lo menos, yo tengo que ver la pena, el promedio entre la pena mayor y la menor tiene que ser por lo menos de 1 año de prisión, ¿no? Quiere decir que si la persona se pretende la extradición para ser juzgada por un delito que va de 3 meses a 6 meses de prisión, no se le va a conceder, porque no es un delito de cierta gravedad. Para que sea un delito de cierta gravedad, por eso dice la pena privativa que le correspondería tiene que tener la semisuma, dice, entre el mínimo y el máximo, no tiene que ser menor de 1 año. ¿Sí? Y si la persona ya fue condenada por ese delito, le tiene que faltar cumplir por lo menos 1 año de prisión. Si es menos de 1 año, entonces Argentina no lo va a extraditar porque ya va a llevar varios meses el proceso de extradición, así que no se justificaría si fuera para cumplir una condena menor a 1 año. Pues el delito, como les dije antes, tiene que ser un delito de carácter común, ¿sí? Es decir, no tiene que ser un delito político. Si es un delito político, no procede la extradición. Tiene que haber doble incriminación, como también vimos antes, tiene que ser el delito en ambos países. En materia de nacionalidad, la ley, que es lo que vimos antes como el principio de personalidad, en materia de nacionalidad dice que si el requerido, o sea, la persona requerida, es argentina, al momento de cometer el delito y al momento de ejercer la opción, esa persona puede optar por ser juzgado ante los tribunales argentinos, a no ser, dice, que sea aplicable un tratado que obligue a la extradición de los nacionales. Entonces, por ejemplo, no sé, Uruguay le pide a Argentina la entrega de una persona que está en Argentina y la persona cometió un delito en Uruguay, pero es argentino. Entonces, esa persona puede optar en ser juzgada ante los tribunales argentinos por el delito que cometió en Uruguay o ser extraditada. Para eso, bueno, para poder juzgarlo acá en Argentina por el delito que cometió en Uruguay, Uruguay tendría que colaborar y presentar toda la prueba, ¿no?, para que sea posible ser juzgado acá. Y el último, bueno, cumplir con las formalidades que establezca la ley, no sé, que la solicitud de extradición se presente por escrito, que tiene que tener ciertos datos, ¿no? Bueno, y los artículos 8 y 10 establecen ciertos supuestos en que hacen que la extradición sea improcedente, no proceda. Si el delito es político, no procede. No obstante,
acá tienen una serie de delitos que no se considerarán políticos. Por ejemplo, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, los atentados contra un jefe de Estado o gobierno o los miembros de su familia, el personal diplomático, las personas internacionalmente protegidas, o los actos cometidos respecto de civiles inocentes en conflictos armados, o los delitos que atenten contra la seguridad de la aviación o la navegación civil o comercial, los actos de terrorismo, o los delitos por los que la República Argentina haya asumido la obligación convencional de extraditar o enjuiciar. Por ejemplo, el caso de la desaparición forzada de personas. Después, también, si el delito está previsto exclusivamente en la ley militar, por ejemplo, desobediencia al superior, tampoco va a proceder la extradición. Si el delito tramita por una comisión especial que esté prohibida por el artículo 18 de la Constitución Nacional, o sea que la persona no va a ser juzgada por lo que se llama el juez natural, que es el juez que normalmente correspondería al juzgamiento de esos hechos, tampoco va a proceder la extradición. Si la persona cuya extradición se pide está siendo perseguida por razones políticas, de nacionalidad, de raza, de sexo o de religión, o puede ser perjudicada por alguno de estos motivos en el derecho de defensa, Argentina tampoco la va a extraditar. ¿Sí? Por ejemplo, hay países que castigan a las personas homosexuales. Entonces, si Argentina sabe que esa persona va a ser perseguida o se va a ver afectado el derecho de defensa por su condición de homosexual, por ejemplo, entonces no lo va a extraditar. Después, si existen motivos fundados de que esa persona va a ser sometida a tortura o a tratos inhumanos, tampoco la va a extraditar. Si el delito tiene previsto la pena de muerte, Argentina le va a pedir a ese Estado que dé seguridades de que no se le va a aplicar a esa persona la pena de muerte. Si no da esas seguridades, no lo va a extraditar. Y por último, cuando existen razones especiales de seguridad nacional u orden público u otros intereses esenciales del Estado argentino, esto fundamentalmente es una decisión del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, por alguna de estas razones, puede decidir no extraditar a la persona. Por ejemplo, si tiene miedo que la persona revele ciertos secretos del Estado que conocía a esa persona. Bueno, ¿está claro hasta acá? Mariana está claro, Madeleine está claro, Raúl está claro. Nombro los primeros que aparecen. Sí, profe, Sí, esté profe. claro. Todo bien. Sí. Apagué un poco la cámara, pues yo estaba tosiendo y estornudando, pero todo bien. No hay problema. Bueno. Entonces, fíjense que estas son causales de improcedencia. Y ahora hay otras causales de no concesión de la extradición. Es decir, se hace una distinción en algunas causales por las que la extradición no procede y otras causales, pese a que proceda la extradición no se va a conceder. ¿Sí? No se va a conceder la extradición si la acción penal o la pena se hubiesen extinguido según la ley del Estado requirente, según la ley del Estado que pide y que va a juzgar a la persona. Es decir, si el delito prescribió, no se va a entregar a la persona. O cuando la persona ya hubiese sido juzgada por ese hecho, o si la persona habría sido considerada inimputable por edad, si el delito se hubiera cometido en la República Argentina. Vamos a suponer que se pide la extradición de una persona de 25 años, pero cuando cometió el delito tenía 12 años. En Argentina sería esa persona inimputable por edad,
Entonces Argentina no lo entregaría. Si en el otro país se condenó a la persona en rebeldía y no se diere la posibilidad de reabrir el proceso o ejercer el derecho de defensa. Condena en rebeldía significa en ausencia, cuando la persona no está rebelde, no está en el procedimiento. O si no se dieran seguridades de que se va a computar el tiempo de privación de la libertad que demanda el proceso de extradición. Cuando tramita el proceso de extradición, se detiene a la persona, ¿no? Mientras dura el proceso de extradición, entonces ese tiempo que la persona estuvo detenida en Argentina provisionalmente mientras tramitó el proceso de extradición, se tiene que computar después en el otro país. Si no se va a computar el tiempo que la persona estuvo detenida en Argentina, no va a proceder no se va a conceder la extradición. La extradición procede, pero Argentina no la va a conceder. Después, esto no lo vamos a ver. Yo lo tengo acá en el PowerPoint por si alguno tiene curiosidad, pero el trámite no lo vamos a ver, ni el trámite administrativo, ni el trámite judicial, ¿sí? Es simplemente si alguno tiene curiosidad en verlo, pero yo no se los voy a tomar. Y después acá vamos tuvimos que ver todo lo primero para poder ocuparnos de esto, que es lo que nos interesa en relación con los crímenes internacionales que nosotros venimos viendo en todas estas clases. ¿Cuáles serían los principios específicamente aplicables o que son de alguna particularidad cuando se pide la extradición por la comisión de un crimen internacional, es decir, una grave violación a los derechos humanos? Bueno, como vimos antes, hay categorías de delitos que no se van a considerar políticos y da la casualidad que todas esas categorías son crímenes internacionales. Recuerden las que vimos antes acá. Estos que están acá, que no se consideran delitos políticos, bueno, justamente son porque se los consideran crímenes internacionales, ¿no? Entonces, específicamente hay una intención de que proceda la extradición por esas categorías de crímenes. Después, en esta parte de la materia también aplicamos un principio que se lo conoce por una máxima en latín, que es el principio aut dedere aut iudicare, que se lo traduce como extraditar o juzgar. Dar sería entregar, ¿no? Esto sería literalmente o dar o juzgar. Dar sería entregar, ¿no? Extraditar. Entonces este principio que estaba, recuerdan que cuando vimos desaparición forzada, vimos este principio y yo le dije, bueno, pero esto lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con que si el Estado por algún motivo no entrega a la persona, va a tener que juzgarlo, ¿no? Lo va a juzgar en su territorio. Para esto, bueno, obviamente necesita la cooperación del otro Estado, ¿no? Como dijimos antes, que le entregue toda la prueba para que se lo pueda juzgar. Y después en los crímenes internacionales también se aplica el principio de imprescriptibilidad, que no se aplica para el resto de los delitos penales. Porque ya vimos que la extradición no se va a conceder si la acción penal está prescripta, pero esto no se va a aplicar a los crímenes internacionales, porque los crímenes se consideran, como vimos al principio de la clase, imprescriptibles. ¿Sí? Aquí les pongo de vuelta el artículo 3 de la Convención de 1968 sobre imprescriptibilidad de los crímenes, que dice: los Estados partes en la presente convención se obligan a adoptar todas las medidas internas que sean necesarias, legislativas o de cualquier otro orden, con el fin de hacer posible
la extradición de conformidad con el derecho internacional de las personas a que se refiere el artículo 2 de la presente convención. ¿Sí? Bueno, y acá, en cuanto a nuevos desarrollos, tenemos la Convención de Ljubljana-La Haya, que es una convención de cooperación internacional en la investigación y el enjuiciamiento del crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otros crímenes internacionales. Esta es una convención muy nueva, una convención del año pasado, se adoptó el año pasado, y ahí yo les dejo dónde está la convención, el link para que ustedes puedan acceder a la convención. Yo no se las voy a tomar la convención, ¿no? La convención en sí, porque todavía no está en vigor, no les voy a tomar la convención, pero ustedes sepan, quiero que sepan que existe esta convención como nuevos desarrollos. O sea que si pueden, péguenle por favor una leída, aunque sea los títulos de las secciones que tiene la convención, para saber qué secciones incluye. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, y nosotros para esto vamos a ver 3 casos para extradición por crímenes. Todo esto que vimos lo vamos a aplicar a 3 casos. Uno es el caso Bong, otro es el caso Schwamberger y otro es el caso Priebke. Como ustedes saben, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en Argentina se refugiaron muchos criminales de guerra nazis, ¿no? Entraron a la Argentina, muchas veces con nombres falsos, ¿no? Y se refugiaron, digo, empleo la palabra esta refugiado en un sentido genérico, ¿no? No es que hayan tenido el estatuto del refugiado, sino que entraron a esconderse en la República Argentina. Algunos vivieron toda su vida, nunca nadie los descubrió, pero otros fueron descubiertos. Los estados de Alemania o Italia, en uno de los casos, pidió la extradición y Argentina, en los 3 supuestos, concedió la extradición. Ustedes saben que hay otro criminal de guerra nazi que no se pidió formalmente la extradición, que tenía interés Israel en juzgarlo, pero no se entregó la extradición, que es Eichmann. Él fue secuestrado, ¿no? Porque el Mossad, Servicio de Inteligencia israelí, penetró con una operación encubierta en la República Argentina. Esta persona vivía en San Fernando, en una casa en San Fernando, y bueno, cuando estaba volviendo de su trabajo, se lo captura y se lo lleva a una casa hasta varios días, y después se lo mete en un vuelo privado con destino a Israel. Bueno, y hubo incluso un incidente internacional entre Argentina e Israel por este tema, que después de Israel se resolvió. El caso llegó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se resolvió con un pedido formal de disculpas por parte de Israel a Argentina. Él fue finalmente juzgado en Israel y condenado a muerte, ¿no? Se lo ejecutó. El caso del secuestro, se hizo una película y también hay un libro. El libro se llama La casa de la calle Garibaldi, que si a alguno le interesa puede leerlo, buscarlo y leerlo, La casa de la calle Garibaldi. Y después la película se llama Operación Final, que es una película que les recomendamos que la vean, ¿no? Operación Final. No sé si alguno de ustedes la vio ya. Sí, pero yo la vi. Yo vi esa película. Muy bueno. De hecho, ese señor vivía en una casa sin luz, sin agua. Es más, perdón, toda la parte de cómo dentro del propio territorio argentino había como un movimiento nazi. Algo así, pues habían reuniones,
todas esas cosas se ven en la película, pero muy interesante. Es muy interesante, así que yo a los Ujú. que no la vieron les recomiendo que la vean, ¿no? Por supuesto, la película tiene algunas cosas muy hollywoodenses que no fueron en la realidad tal cual, por eso lo más real es el libro, el relato más real está en el libro La casa de la calle Garibaldi. Pero igual la película, obviamente, esas cosas hollywoodenses, ¿no? que se dan, cuando bueno, no les quiero, no se las quiero spoilear, pero hay partes que son de Hollywood. Pero Profe, pero para saber entonces mejor la historia habría que leer el libro. el libro es la historia real. Cuando a él lo sacan del avión, que hay como una persecución, bueno, Sí, sí. todo eso no existió en la realidad, ¿no? Ah, Sí, ya. todo eso no existió en la realidad, eso es fantasía, digamos. Hay cosas que le meten, ¿no? Eh, Le meten eso en la película como un condimento, ¿no? Para que sea más atractivo al televidente, ¿no? Claro, pero la parte lo que él confiesa y todo eso sí se apega al libro. No sé, no he leído el libro, pero sí se apega Eh, todo lo que él dice. sí, sí, hay muchas cosas que se apegan al libro. No sé si absolutamente todo, pero por eso el libro es lo que más tiene que ver con la realidad, ¿no? Eh, bueno, de todas formas, si ustedes buscan en internet, googlean y ponen la película Operación Final, que no fue realidad de ahí, enseguida hay personas que han investigado esto y les ponen que todo qué puntos que se vieron en la película, pero no son real. Profe, pero algo que quisiera agregar, me impacta que todas estas personas, no solamente este señor Ishman, sino todos los que fueron juzgados, ellos sienten que lo que hicieron lo hicieron de manera correcta, no hubo arrepentimiento. O No, sea, impresionante. sí, y después lo vamos a ver con Priebke, ¿no? Que Priebke murió a los 100 años. Y él tenía 100 años, pero una persona muy lúcida. De hecho, hay entre la última entrevista que le hicieron muy poquito antes de morir, el mismo año que murió, el tipo, una lucidez terrible, pero dentro de esa lucidez sigue fiel a su misma postura, ¿no? Así que sí, es tal cual. Bueno, el primer caso que vamos a ver es un caso de la década del 60, la sentencia de la Corte Suprema que ordena las extradiciones de 1966. Ahí lo ven ustedes a Gerard Bohm, que está acá, es este que está acá. Él era un jurista alemán, miembro de la SS, y él estaba alojado en la República Argentina desde el año 1949. En el año 1963, la República Federal Alemana, porque en esos años Alemania estaba dividida, estaba Alemania Oriental y Alemania Occidental. Bueno, la República Federal Alemana, que era Alemania Occidental, pidió la extradición, ¿no? ¿Por qué? Porque él, como miembro de la SS durante la Segunda Guerra Mundial, había participado en un organismo alemán que se encargaba de eliminar enfermos mentales en forma masiva, ¿no? Bajo un programa que se llamaba Programa de Eutanasia. Pero, bueno, hacían entrar a los enfermos mentales a supuestamente una ducha que en realidad era una cámara de gas encubierta y se los asesinaba. Entonces, él fue detenido en el año 1964 en la provincia de Córdoba. Eh, en Córdoba hay en varias partes de Córdoba colonias alemanas, lo mismo que en Bariloche, en el sur de Argentina. Entonces, bueno, en esas colonias se alojaban algunos, no digo que fueran todos, ¿no? Digo que había algunos que sí habían participado, ¿no? En el régimen nazi. Bueno, él es detenido entonces en la provincia de Córdoba, en una de estas colonias, y se lo extraditó a Alemania en el año 1966, luego de que salió la sentencia de la Corte Suprema.
pero fíjense lo que es la paradoja, ¿no? Que él no fue juzgado finalmente en Alemania. Alemania pide la extradición, pero el tribunal que lo tenía que juzgar, del distrito de Limburgo, no lo juzgó porque fue declarado no apto por un informe médico legal. O sea, se le hizo una pericia, se le declaró que no estaba en condiciones de salud como para ser juzgado. Acá cuando se lo extradita se lo ve perfectamente bien, ¿no? Pero bueno. Y él terminó falleciendo en 1980, o sea, vivió el resto de su vida en Alemania, ¿no? Sin ser juzgado, ¿no? Él falleció a los 79 años en Alemania. Pero ¿qué es lo que se discutió en el proceso de extradición en Argentina? Bueno, primero, no había un tratado de extradición entre Argentina y Alemania, entonces se discutía si debía o no proceder la extradición. Acá lo que había era un artículo en el Código Procesal Penal, había un artículo sobre extradición. Bueno, la Cámara de Apelaciones concede la extradición. La defensa apela y lo que dice es que los hechos que fueron cometidos por Bonn eran políticos y se cometieron por necesidades militares, estos hechos, ¿no? Ese programa de eutanasia, que fue una cuestión política, que fue objeto de una necesidad militar y además que la acción se encontraba prescripta, porque en Alemania este hecho sería homicidio simple y el homicidio simple prescribe a los 15 años, o prescribía a los 15 años. Entonces, el caso, como Bonn apela, va a la Corte Suprema. La Corte Suprema lo que dice es que no se trata de un delito político, sino que se trata de un delito común. Entonces dice, la extradición no constituye un juicio propiamente dicho en el que corresponda prejuzgar sobre la inocencia o culpabilidad del reo. Y para esto justamente para probar esto, o sea, no es un juicio común en la Argentina el que va a decir la persona es culpable o la persona es inocente, no. Lo que se va a tratar de demostrar es que la persona que está en Argentina se corresponde con la identidad de la persona que se pretende extraditar y que se cumplen los requisitos de la ley argentina para poder extraditarlo. Hay una película que, si se fijan, la tienen ustedes en el cronograma, que se llama Algo más que un crimen o Mucho más que un crimen. Si pueden, véanla, por favor, porque ahí van a ver claramente cómo es un proceso de extradición de este tipo, extradición por crímenes, que en realidad muchas veces no sé, se pide la extradición con el nombre de una persona, pero la persona se cambió el nombre cuando ingresó al país, entonces a veces todo el juicio de extradición es para demostrar que es realmente la persona que se pretende juzgar en el otro país. Dice, bueno, dice la Corte Suprema, en consecuencia, no cabe dentro de este procedimiento la posibilidad de rechazar el pedido que formula la República Federal Alemana sobre la base de la existencia de pretendidas causas de impunidad, cumplimiento de la ley, obediencia debida, coacción, etcétera, necesidades militares. Dice, ya que eso importaría arrogarse la jurisdicción del tribunal competente para juzgar al nombrado, apartándose del objeto propio de la extradición. Con lo que le está queriendo decir la Corte Suprema acá es que todas esas defensas que invoca Bonn las tiene que presentar ante el tribunal que lo va a juzgar. Si actuó o no, está justificado por necesidades militares, todo eso lo tiene que invocar allá. Serían como defensas de fondo. Entonces la Corte lo que dice, yo en un proceso de extradición lo que tengo que determinar es si es un delito político o es un delito común, porque si es un delito político no va a proceder la extradición, y voy a tener que ver si el delito prescribió o no prescribió. Esas dos cuestiones tengo que analizar. En cuanto a la primera, la de delito político,
la Corte da una definición de delito político y dice, los delitos políticos son precisamente aquellos que atacan al Estado como personalidad política y que tienen un propósito y un fin agresivo a sus derechos y a sus intereses. Pero, dice, ni la alegación de propósitos políticos ni la de supuestas necesidades militares pueden ser admitidas como fundamento para negar la extradición cuando se trata de hechos delictuosos claramente contrarios al sentir de los pueblos civilizados, dada su específica crueldad o inmoralidad. Esto sin perjuicio de señalar que tal alegación no es posible en cuanto al empleo de la eutanasia, ya que ninguna relación ostensible guarda con las infracciones políticas o militares. Esto es lo que dice la Corte para rechazar la alegación de que se trata de un delito político. Entonces la Corte además dice, las acciones enrostradas al acusado revisten esa índole por ser lesivas de sentimientos de humanidad elementales. Quiere decir que la Corte, miren, acá habla sentimientos de humanidad, pero la Corte es como que pareciera que está considerando estos hechos como un crimen de lesa humanidad, ¿no? Porque entiende que va contra sentimientos de humanidad elementales. Y respecto de la prescripción, la Corte dice que la prescripción se tiene que tomar en cuenta de acuerdo a la ley del Estado requirente. No importa si el delito prescribió o no en Argentina. Lo que importa es si el delito prescribió o no en Alemania, que es quien pide la extradición y quien en definitiva lo va a juzgar. Como Alemania había probado que el delito no estaba prescripto, entonces la Corte dice que la prescripción en tal sentido no se ha verificado. Porque lo que hizo Alemania fue ir modificando las leyes de prescripción. Esto es justamente para poder juzgar a los criminales de la Segunda Guerra Mundial. A medida que iba avanzando el tiempo y, por ejemplo, si los delitos prescribían a los 15 años, ya habían pasado 15 años, se modificaba la ley de prescripción. Esto es para que justamente pudiera, hasta que finalmente se los declaró imprescriptibles. Bueno, ¿alguna duda con esto? Bueno, pasamos entonces al otro, que es Schwamberger Joseph, que es el de la foto que está acá arriba, es cuando cometió los hechos, y la foto de abajo es cuando se lo extraditó. ¿Les parece que está muy cambiado? Sí, bastante. Algo envejecido. Claro. Si esta fuera la persona, ¿ustedes lo reconocerían si lo vieran por la calle? Si ustedes hubiesen sido víctima de un crimen, cuando él era, como está en la primera foto, pero lo ven por la calle con las características como está en la segunda foto, ¿lo reconocerían? No, Difícil. nada que ver. Claro. No. Bueno, sin embargo, él era también, al igual que el anterior, él vivía en Argentina desde el año 1949, él era un alemán de origen austríaco, porque había nacido durante el Imperio Austrohúngaro, y él incluso se había naturalizado argentino, había adquirido la nacionalidad argentina por naturalización, quiere decir por la residencia, ¿no? Él en el año 1971 fue reconocido en la ciudad de La Plata por una sobreviviente de un campo de concentración de Polonia. La mujer lo ve y lo ve como en la segunda foto, ¿sí? Que así, él estaba más cerca de lo que es la segunda foto, ¿no? La mujer lo ve y lo reconoce. Entonces da aviso vieron, hay muchas asociaciones que se dedican a buscar criminales de guerra nazi por todo el mundo, entonces ella da aviso y finalmente la República Federal Alemana pide la extradición,
¿no? Pasa que él era una persona que todo el tiempo se movía, vivía, cambiaba su domicilio, vivía un tiempo en un lado, un tiempo en el otro. Ella lo vio en La Plata, pero él después se fue a otro lado, ¿no? Se mudó. Entonces se demoró bastante. em, en- Fíjense, él se lo detiene en 1987 y la mujer lo vio en 1971. O sea, pasaron unos cuantos años, ¿no? Pero es que él se fue moviendo, ya le digo, de un lugar a otro. Y a él se lo acusa de asesinato reiterado en el periodo 1941 a 1943, cuando él era comandante de la SS en los campos de concentración en Polonia. Y él es detenido también en una colonia de Córdoba, en Huerta Grande. En 1987 se le lleva a cabo un proceso de extradición y en 1990, con el fallo de la Corte Suprema, se lo extradita. Ahí sí, finalmente en Alemania, fue condenado por un tribunal alemán a prisión perpetua y él murió en prisión, él sí, ¿no? Fue condenado por 7 asesinatos y 32 cargos en colaboración con asesinato y él murió en prisión en el año 2004 cuando tenía 92 años. Entonces, ¿qué es lo que se discutió en la Corte Suprema? ¿No? Bueno, nuevamente, acá no existía un tratado de extradición entre Argentina y Alemania, pero bueno, los tribunales inferiores hacen lugar al pedido de extradición, la defensa apela y va a la corte. Lo que alega Schwamberger son fundamentalmente 4 cosas. Primero, que la República Federal de Alemania no tenía legitimación para reclamar, para pedir la extradición, ya que los hechos habían ocurrido durante el Tercer Reich, es decir, antes de la existencia de la República Federal Alemana como tal. Bueno, ¿qué es lo que dice la Corte? La Corte dice que, bueno, la República Federal Alemana es continuadora del régimen del Tercer Reich y por lo tanto tiene derecho a solicitar la extradición. O sea, cualquiera de las dos, Alemania Occidental o Alemania Oriental, podían pedir la extradición por los hechos cometidos durante el Tercer Reich. Después lo que él decía era que se iban a aplicar leyes ex post facto, leyes dictadas con posterioridad al hecho. Son las leyes vinculadas a la imprescriptibilidad. Vieron que yo les dije recién que en Alemania se habían dictado leyes que modificaban la prescripción hasta declarar al delito imprescriptible. Él decía que estas leyes eran posteriores a la comisión de los hechos. Argentina, lo que dijo la Corte Suprema, bueno, que estas leyes, aplicación de leyes ex post facto, que lo invoque en Alemania ante el tribunal que lo va a juzgar. Después él decía que los delitos habían prescripto, de acuerdo con las leyes argentinas, pero la Corte lo que le dice es que lo importante es que las leyes no prescriban de acuerdo con el Estado requirente, que es Alemania, y de acuerdo con el Estado requirente no se había prescripto. Y él alternativamente lo que dice es, como yo adquirí la nacionalidad argentina, yo quiero optar por ser juzgado por los tribunales argentinos en lugar de ser extraditado. Pero bueno, la Corte Suprema no hizo lugar a esta opción y se lo extraditó. Tengan en cuenta que él la nacionalidad argentina la adquirió con posterioridad a la comisión de los hechos. ¿Sí? O sea, él al momento de cometer el hecho no era argentino, él era alemán. Entonces, bueno, acá está lo mismo que les dije antes. Sí, está acá. Así que como ven, lo agarran del brazo y se lo suben en el avión y a él. Esto es, acá ven, está más envejecido todavía, que es cuando el momento en que lo lleva. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto?
¿no? Bueno, entonces vamos con el último caso, que es el caso Priebke. En este caso, quien pide la extradición es Italia, y con Italia había un tratado de extradición. De hecho, se discutía porque había un tratado de extradición de, de 1886, y en 1987 se reemplazó ese tratado de extradición, ¿no? Todavía dos tratados de extradición, de 1886 y de 1987, casi 100 años después, ¿no? Entonces se discutía qué tratado de extradición se iba a aplicar, si el tratado que estaba en vigor al momento en que se comete el hecho delictivo, o el tratado que estaba en vigor al momento en que se pide la extradición. Bueno, pero los hechos por el que se pide la extradición es por haber participado en la matanza de 335 personas en Italia. Este caso se lo conoce como la matanza de las fosas ardeatinas, en las afueras de Roma, ¿no? Una especie de cuevas. Ahí es donde se mata a 335 personas, y se lo hace por una orden, ¿no? Que se da. Él era, Priebke era asistente del general Kappler, que era el jefe de la Gestapo. Entonces da la orden de matar porque en Italia había una resistencia italiana. Entonces la resistencia había puesto una bomba. Estos eran la resistencia, se llamaban los partisanos, ¿no? Entonces habían puesto una bomba y habían matado a 33 soldados alemanes. Entonces Hitler ordena que, como represalia por la matanza de los 33 soldados alemanes, se mataran a 10 personas por cada alemán muerto, ¿no? Entonces se agarraron entre civiles, se escogieron, tendrían que haber sido 330, pero bueno, se escogen 5 más, algo que el general Kappler, cuando se lo juzga a él en Italia, él dice que fue un error de contabilidad. En vez de 330 se mataron a 335. Pero se lo hace como una represalia que está prohibida, por supuesto, por el derecho de la guerra. Aquí tiene un poco los hechos. En 1943 fue enviado él a Italia como asistente de Kappler. En 1946 huye a Buenos Aires, ¿no? Y entra a Buenos Aires con un nombre falso, que es el de Otto Pape. En 1951 se traslada a la ciudad de Bariloche. Él llegó a ser el director de una escuela, de la escuela del colegio alemán que está en Bariloche. En 1994 lo descubre una cadena de televisión estadounidense, le hace una entrevista en la calle, y él nunca negó los hechos, nunca niega los hechos, ¿no? Siempre se jactó de alguna manera y nunca se arrepintió, ¿no? Porque lo que decía es que él había cumplido con órdenes de superiores. En el año 1995, justamente por lo que él dice en la televisión, ¿no? En 1995 es detenido, se le hace el proceso de extradición y, bueno, finalmente es extraditado. Y en Italia es condenado a prisión perpetua por este hecho, ¿no? Y él falleció en el año 2013. Él estaba como bajo arresto domiciliario por la edad, y él fallece a los 100 años de edad en Roma. Y como les decía antes, le hacen, en el mismo año de su fallecimiento, le hacen una entrevista, y él, plenamente lúcido, nuevamente insiste, ¿no?, en su posición de que él no había cumplido un delito, que eran
delitos políticos, que él había cumplido órdenes de su superior. Bueno, ¿qué es lo que se discute? Acá les puse también la primera instancia porque es interesante, ¿no? En primera instancia interviene el Juzgado Federal de Bariloche, y ahí se discute qué tratado debe regir la extradición, cuál de los dos. Según la defensa, debía aplicarse el tratado más viejo, de 1886. Para la Fiscalía no debían aplicarse ninguno de los dos tratados, sino la Convención de La Haya de 1907, porque se trataba de un crimen de guerra, o sea, la represalia armada aplicada sobre civiles es un crimen de guerra, pero el juez concede la extradición por homicidio múltiple agravado previsto en el tratado de 1886, o sea que aplica el tratado más viejo. Y a los efectos de la imprescriptibilidad, coinciden que estos delitos son imprescriptibles, y a ese efecto aplica los protocolos adicionales de los convenios de Ginebra de 1977, y entiende que los jueces pueden dar operatividad a los tratados que son programáticos. Bueno, Priebke apela, ¿no? Y el caso va a segunda instancia, que sería la Cámara Federal de Apelaciones de Río Negro. Y acá, por 2 votos contra 1, la Cámara revoca la sentencia y no hace lugar a la extradición. Entonces a Priebke se lo libera. ¿Por qué no hace lugar a la extradición? Porque la Cámara interpreta que el delito prescribió. Tanto como los tratados 1886 como el de 1987 decían que el delito no tenía que estar prescripto, y considera que el delito prescribió. Entonces no hace lugar a la extradición. Bueno, la Fiscalía de Cámara apela y el caso va a la Corte Suprema. El Procurador General de la Nación hace su dictamen de estilo, ¿no? Y lo que opina es que los hechos configuran crímenes contra la humanidad, los cuales son imprescriptibles. Por otra parte, Priebke sostiene que no se puede cambiar la calificación efectuada por las autoridades italianas, que las autoridades italianas los solicitan a él por delito de homicidio, por el homicidio de esas 335 personas. Entonces él dice que como lo piden por homicidio, el homicidio prescribió, por lo tanto no cabe extraditarlo. Pero la Corte Suprema, en unos pocos párrafos, ¿no? Creo que es 1,5 páginas, el voto de la mayoría de la Corte Suprema, lo que hace es revoca la sentencia de Cámara y hace lugar a la extradición. Porque él dice que dentro de esos 335 víctimas había 75 judíos. Como había 75 judíos, prima facie se está configurando el delito de genocidio. Como el delito de genocidio es un delito contra la humanidad y es imprescriptible, la calificación no depende de la voluntad de los estados requirente y requerido, sino de los principios de ius cogens del derecho internacional. Acá hace una mezcla la Corte Suprema, mete todo en una licuadora y salió esto. Es como que yo lo que creo que lo que hizo la Corte fue decir, tenemos que hacer lugar a la extradición, y lo justificaron de cualquier manera, la verdad que de cualquier manera. Porque no puede justificar que es un genocidio porque una parte de los asesinados eran judíos, porque para ser genocidio el homicidio tiene que ser por una cuestión de etnia, raza, religión o nacionalidad, ¿no? Con la intención de destruir a un grupo de esas características. Y acá la intención de matar a esos 335 fue una represalia por la acción de los partisanos, fue una represalia armada. Es un crimen de guerra, no es un crimen de genocidio.
Bueno, pero acá la Corte mezcla todo. Dice genocidio y siendo un delito contra la humanidad imprescriptible, por eso dice que no corresponde la calificación de acuerdo a lo que dijo Italia cuando pidió la extradición. Bueno, finalmente él fue juzgado, dijimos, fue extraditado y fue juzgado en Italia. En un principio se lo acusó por crímenes de guerra, lo juzgó un tribunal militar, lo juzgó por crímenes de guerra, pero luego el Tribunal Militar de Roma, que también lo califica, ¿no?, como crimen de guerra, ¿no?, considera que este crimen se había prescrito y ordena la liberación de Pierke. Pero después se solicita la anulación de esa sentencia, un tribunal supremo anula la sentencia y ordena un nuevo juicio. Finalmente el nuevo tribunal que lo juzga lo condena a 15 años de prisión por el crimen de guerra, ¿no? La defensa apela y finalmente el nuevo tribunal de apelación revoca la sentencia en cuanto a los años de prisión y lo condena a prisión perpetua. Pero después, esta la condena es de 1998, pero en el año 2013, perdón, con anterioridad, en 2013, pero en 2013 fallece por la avanzada edad, porque él, no sé, tenía 90 años, una cosa así. Fíjense, si él nació, en el 2013 tenía 100 años, nació en 1913, en 1998, ¿cuántos años tiene? Parece que no somos rápidos con la matemática, ¿no? 85. Él nació en 2013, tiene 85 años cuando se lo condena, ¿no? 85, sí. Sí, Claro, 85. 85 cuando se lo condena. Así que, bueno, no sé, está muy poco tiempo en prisión y por la avanzada edad, todo domiciliario. Y él fallece efectivamente a los 100 años. ¿Sí? Hay muchos videos de él en YouTube, así que si tienen curiosidad, ¿no? Busquen los videos de él, ¿no?, para ver lo que decía, ¿no?, cómo él se mantiene hasta último momento en esa posición. Bueno, ¿hay alguna duda con esto? Bueno, si no hay ninguna duda, nos vemos en el examen directamente. ¿Sí? Nos vemos en el segundo examen parcial porque el lunes que viene es feriado. Así que bueno, que pasen un buen feriado y bueno, cualquier duda que tengan, probablemente con los ayudantes tengan alguna clase de repaso antes del parcial. Así que si tienen alguna duda, nos la hacen saber. Dale, Gracias, profe. gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias, Bueno, profe. nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, chao.